Buena gente, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, aparentemente el conflicto entre Milei y la Iglesia Católica Romana sigue escalando y tenemos nuevas declaraciones del prefecto del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, que es el dicasterio más importante de la Curia Romana, y ante la pregunta de si Francisco iba a venir el año que viene, que es algo que se estaba hablando mucho, él respondió que el Papa no iría a un lugar donde desprecien su presencia. Entonces, básicamente, lo que está diciendo Víctor Fernández, que asumió hace poquito en el dicasterio de la doctrina de la fe, es un mensaje para los católicos romanos de que si gana Milei, el Papa no va a venir a la Argentina, algo que se venía hablando hace bastante tiempo. Y es nuevamente esto, ¿no? La Iglesia jugando políticamente. Este hombre, Víctor Fernández, es bastante nefasto para muchos católicos romanos porque es un obispo pro LGBT y ha hecho declaraciones que realmente molestan a muchos católicos tradicionalistas y a los católicos conservadores. Ahora en el video vamos a ver varias declaraciones que él hizo, pero en esta misma entrevista de Religión Digital, él menciona que la derecha extrema olvida que hay un mandamiento más importante todavía que el sexto, porque afecta a la justicia y la caridad, que pide no levantar falso testimonio ni mentir. Como vemos acá, él se separa de lo que es lo que él denomina la derecha extrema, y es un lenguaje, una fraseología que se usa mucho en la izquierda y en el progresismo. Acá en Argentina, como en otras partes del mundo, aquellos que se oponen al progresismo, aun y cuando no sean de derecha, se los denomina extrema o ultraderecha, que también sucede en otros países como España. Y es nuevamente esto, ¿no? Este obispo bastante progresista que vamos a ver en este video, que plantea que pueden haber bastantes cambios pro LGBT, marcando una gran distancia con lo que él denomina de extrema derecha. También habló del libro que él escribió hace unos años, que fue bastante controversial, y se pronunció en esta entrevista con lo siguiente: tengo varios otros textos atrás que podrían considerarse aún mucho más peligrosos desde el punto de vista teológico, y sin embargo ni siquiera los han visto. Quizás hago mal en mencionarlo, pero es verdad. Bueno, acá nuevamente parece que Víctor Fernández está mojando la oreja a varios católicos conservadores y tradicionalistas con los que confronta fuertemente. Este hombre, Tucho Fernández, a partir de ahora, de septiembre, asume como nuevo prefecto de este dicasterio que y lo que era antes era el antiguo Santo Oficio, aquel que se encargaba de condenar a herejes. Bueno, ahora se llama el Dicasterio de la Doctrina y la Fe. Este hombre, Tucho Fernández, dio bastantes declaraciones que han puesto bastante nerviosos a muchos católicos conservadores que no están contentos, ¿no? con este papa. Porque lo que dice básicamente Tucho Fernández, que lo vamos a leer ahora, es que se puede llegar a un punto donde se puedan bendecir parejas homosexuales si es que se trata de un tema disciplinar. No como doctrina, sino como un tema de disciplina. En eso los católicos se las ingenian para poder cambiar las cosas sin que eso parezca que fuera un cambio de doctrina. Entonces, esto es lo que dice Tucho Fernández. Por eso pienso que el mayor cuidado que hay que poner es en evitar ritos o bendiciones que puedan alimentar esa confusión. Ahora, si una bendición se da de tal manera que no provoque esa confusión, habrá que analizarlo y confirmarlo. Entonces, tenemos el nuevo prefecto del dicasterio que dice que puede llegar a confirmar las bendiciones a parejas homosexuales. Como sabemos, en Alemania, en el signo de Alemania, y también en Bélgica, se bendicen parejas homosexuales. O sea, un católico romano que es LGBT y tiene su pareja, y viven, por ejemplo, en Argentina, puede viajar a Alemania y recibir la bendición de la Iglesia Católica Romana sin ser excomulgado. Tampoco fueron excomulgados los del signo de Alemania, ni los de Bélgica, y hay otros, ¿no? Porque hay bastantes católicos LGBT, o pro LGBT, mejor dicho. Pero veamos cómo es que esta idea de que se puede llegar a bendecir parejas homosexuales si se trata como un tema no de doctrina, sino un tema disciplinar, como dijo Fernández, está siendo apoyada por otros sacerdotes católicos. Por ejemplo, miremos este video de un sacerdote ordenado del catolicismo romano. ¿Crees que en algún momento los homosexuales podremos casarnos por la Iglesia? Yo creo que las personas homosexuales serán acogidos como miembros de pleno derecho en la Iglesia y por la búsqueda de un modo propio de celebración para esas personas. Vale. Algunas
Bueno, ahí vemos esta idea de nuevo, ¿no? Lo que decía Tucho Fernández, el dicasterio, el nuevo perfecto para el dicasterio de la doctrina de fe, y lo que dice este sacerdote que es católico romano, que obviamente está en una entrevista con una persona que es homosexual, y bueno, él no sé si es o no es, pero sí es pro LGBT, para empezar. La cuestión es que está esta idea de que se puede llegar a bendecir a parejas homosexuales mientras no sea un tema de doctrina. Y el problema es que cómo se puede bendecir algo que doctrinalmente ya se enseña que está mal. Bueno, el catolicismo romano, según el prefecto, lo puede hacer si se trata como un tema disciplinar. Que es lo que veníamos hablando también con el tema del celibato, ¿no? Generalmente un apologista católico romano te va a decir que el celibato, bueno, no es un tema doctrinal, sino que es un tema disciplinar. Pero ¿cómo haces disciplina sin doctrina? La disciplina es inherente a la doctrina. Entonces, cuando en el celibato le prohíbes a una persona casarse, que es una prohibición fáctica, está escrita ahí en el catecismo, o sea, por más que se traten algunas cosas doctrinalmente y otras cosas se traten de manera disciplinar, termina siendo una contradicción que una disciplina contradiga la doctrina. Lo mismo sucede con el celibato. El celibato, el apóstol Pablo dice claramente que el prohibir casarse es una de las señales de la apostasía, nada más y nada menos, cuando le escribe a Timoteo. Entonces, un católico romano te va a decir, un apologista católico romano te va a decir, no, es que el celibato es un tema disciplinar, no es un tema doctrinal. Pero mi pregunta para esa persona que piensa así, que es la mayoría, ¿cómo obtienes disciplina sin doctrina? De hecho, cuando uno habla con un católico romano, lo que dicen es que el celibato se basa en lo que enseña Pablo. Pero Pablo nunca enseña la prohibición a los obispos a casarse. Entonces, cuando hay esa coacción de que si tú eres obispo en todo lo que es el occidente, y para ser sacerdote, obispo, no puedes casarte luego de la ordenación, tienes que vivir en celibato, hay una prohibición de hecho. No se puede negar eso. Aun y cuando en los ritos orientales permitan personas casadas. Siempre después de la ordenación, sea tanto el rito oriental o el rito occidental, está prohibido para el sacerdote casarse. Entonces, ahí tenemos un caso de cómo es que la disciplina sí se basa en la doctrina, y acá, bueno, pasa lo mismo, ¿no? Quieren hacer eso mismo que, curiosamente, lo que defienden los católicos, los apologistas católicos conservadores, que es que si hay disciplina no hay problema entonces con la doctrina. Entonces este sacerdote también dice lo mismo, bueno, se puede hacer algo que no tenga que ver con la doctrina. Lo dice el nuevo prefecto del dicasterio, y se está analizando esta forma, ¿no? Así como sucede con celibato, hacerlo con lo que es las bendiciones a parejas homosexuales, que insisto, hoy en día dentro de la Iglesia Católica Romana se pueden bendecir parejas homosexuales porque una persona puede ir a viajar a Alemania o a Bélgica y recibir una bendición para una pareja homosexual que en su país no puede. Miren lo que responde Tucho Fernández ante la pregunta de si se podrían bendecir parejas homosexuales. Dice: hay textos bíblicos que no deben ser interpretados de manera material, no quiero decir literal. La Iglesia ha comprendido desde hace tiempo la necesidad de una hermenéutica que los interprete en su contexto histórico. Esto no significa que pierdan su contenido, sino que no deben tomarse completamente al pie de la letra. Bueno, creo que esto es bastante claro lo que está diciendo. Está abriendo la puerta a las bendiciones a parejas homosexuales, independientemente de la doctrina, lo que diga la doctrina, porque, como dijimos, el catolicismo romano tiene esa escapada de irse por el costado de tomar algo como disciplinar, aunque incluso contraría la doctrina. Entonces ya la doctrina no es tan importante porque tienen un medio de escapatoria para poder aprobar lo que no se podía aprobar antes. Pero leamos esto que es bastante interesante, que lo escribe el padre Javier Olivera Rabasi. Podrás querer ser disruptivo con la doctrina de la Iglesia, que no te pasará nada en estos tiempos.
Eso sí, nunca se te ocurra aprender la misa tradicional o repetir lo que dice el catecismo porque te caerá la Inquisición. Bueno, es algo que está sucediendo bastante, ¿no? Muchos católicos conservadores, como Olivera Rabasi, ven esto, ¿no? Que el Papa Francisco tiene un puño de hierro para todo lo que tenga que ver con el tradicionalismo, también con las personas que se identifican con la derecha o que denuncian cosas como sucedió con un obispo de Estados Unidos que no recuerdo bien el nombre, pero que fue excomulgado, que era un activista pro vida y lo excomulgaron así rápidamente, ¿no? Pero vemos que tenemos sacerdotes pro LGBT, tenés el sínodo alemán, todas cuestiones que están vinculadas con la agenda progresista, que ahí el Papa tiene una mirada bastante blanda, por así decirlo, ¿no? No los excomulga, no hay ninguna respuesta contundente en contra de todo este avance, porque obviamente, como decía Javier Milei, este Papa simpatiza bastante con las ideas progresistas. Pero miremos, por ejemplo, también lo que hizo el arzobispo de La Plata, que lo designó también, obviamente, Francisco. Escuchemos este audio que es bastante interesante. Estos días confirmé a 2 o 3 chicas travestis, digamos, ¿no? Esto hace algunos años no lo hubiéramos pensado, digamos, ¿no? Y tiene que ser lo más natural, digamos, es decir, no tiene que sorprendernos. Si alguien quiere hacer un proceso de camino de fe, bueno, ¿cómo lo va a recibir la posibilidad en una comunidad, más allá que tenga situación de travestismo? Bueno, este es el Monseñor Gabriel Mestre que designó Francisco para como nuevo arzobispo en La Plata. Ahí tenemos otro caso de personas que bueno, esta persona en este caso confirmó a una persona transexual que, bueno, está esta idea, ¿no? De que lo que dijo Francisco, de que Dios te ama tal cual eres, entonces si alguien vive esa vida tal cual es, Dios lo va a amar. Entonces tiene ese problema, ¿no? Lógico. Y casualmente lo mismo sucede con el nuevo arzobispo de Buenos Aires, que también tiene el primado de Argentina, o sea, es el obispo más importante, por así decirlo. Fue quien bautizó a los hijos de una persona transexual, que acá es muy, muy conocido, que es Florencia, se lo conoce como Florencia de la B, que alquiló un vientre en Estados Unidos y trajo a sus hijos de allá, que con su pareja, y este arzobispo bautizó a los niños en una iglesia. Era lo que decía este hombre, ¿no? El padre Javier Olivera Rabasi, que el puño de hierro es contra los tradicionalistas, contra los que están más tirando al conservadurismo, a la derecha, y para los que son progresistas hay como un libertinaje, una libertad completa, que él es lo que está también evidenciando Javier Milei con respecto a que este Papa simpatiza mucho con las ideas progresistas. Y obviamente que a la mayoría de protestantes no nos cambia nada la visita o no del Papa, no nos interesa, pero sí demostrar esto nuevamente, ¿no? Cómo es que lo que dice Milei es verdadero, que el Papa y, bueno, en este caso el dicasterio que responde a él, juegan políticamente. Y yo creo que el mensaje es bastante claro. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta acá y te invito a suscribirte, a dejarme un like, dejarme un comentario. Y por mi parte eso es todo. Nos vemos en el próximo video.